Vamos a actualizar la información respecto de la causa bahiense del Norte a propósito de la caída del paredón del club durante el temporal del 16 de diciembre de 2023 que se costó la vida de 13 personas. Ustedes recordarán que hubo hace algún tiempo una imputación a una única persona, que es el ingeniero Ascolani, por violar los deberes de cuidado a su cargo en forma imprudente o negligente cuando certificó que la construcción reunía condiciones de estabilidad y habitabilidad de aquel muro. Y hemos tenido en más de una ocasión la visita de Sebastián Massa, que es abogado y además es familiar de una de las víctimas, que viene siguiendo esta causa. Recuerdo que en un primer término nos había contado, hubo como mucha actividad, después se estancó y ahora parece que también se sigue moviendo, y particularmente en estos últimos días ha habido resultados de una serie de pericias que son interesantes para difundir por lo que significan para la causa y para quienes siguen concurriendo al club. Sebastián, nuevamente muchas gracias por acercarte y por tomarte este rato para conversar. Por favor, Mauro, gracias a ustedes. Bueno, en ese sentido, ¿qué nos podés contar de lo que han sido los últimos trámites de la causa? Esto de las pericias es lo más destacado. Sí, la causa viene instruyéndose de forma intensa. La verdad que después de la resolución del mes de diciembre, que ordenó un poquito las cosas, la causa se viene instruyendo de forma ininterrumpida y intensa en los últimos tiempos, sí, con muchos movimientos. ¿Esas pericias específicamente, quiénes la solicitaron y de qué manera se realizaron? Hay una pericia de ingenieros que fue solicitada por el fiscal, por el doctor Aguilar, para contar con alguna otra visión y otro elemento más. Los peritos que intervienen son peritos oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que en este caso el cuerpo pericial está integrado por 2 ingenieros y un arquitecto. Además de eso, tuvo participación como corresponde el ingeniero que defiende los intereses del imputado, que es el ingeniero Di Chiara, y el ingeniero que nos asiste a las víctimas y nos orienta en lo técnico, que es el ingeniero Marcelo Urcade, que es de la ciudad de La Plata. ¿Y qué resultados hubo? Bueno, cuando fueron comunicados los peritos que tenían que realizar esta intervención, solicitaron venir a Bahía Blanca a tomar contacto visual, una inspección ocular, lo que era sensato a priori, a pesar de que había pasado casi 1 año y medio de la tragedia. Pudieron, entre las fotografías, los videos y la inspección de la estructura del lugar, pudieron llevarse una idea un poquito más completa. Esto fue el 19 de mayo, en las instalaciones de Bahiense del Norte, y el día 12 y 13 de junio, en la ciudad de La Plata, los peritos oficiales, con más los peritos de parte, llegaron a las conclusiones periciales de todas las requisitorias y preguntas que el fiscal les envió, con algunas preguntas por parte de la defensa, con algunas preguntas por parte de los particulares damnificados y demás. Las conclusiones, entiendo yo que son en un 80-85%, por poner un porcentaje, bastante coincidentes con la primer pericia que se hizo el 18 de diciembre de forma inmediata acá y que había ordenado Aguilar. En esa pericia de Bahía Blanca intervinieron el ingeniero Vera, el ingeniero Ratazzi y el ingeniero Gil. Y te diría que en lo medular, en lo puntual, son coincidentes ambos trabajos en que Bahiense del Norte no contaba con una estructura que pudiera, digamos, haber resistido esto, pero que también tenía deficiencias estructurales que le eran previas y que en algún momento esto podía haberse dado de igual forma, porque al no haber vigas y al no haber encadenados, sumado a la antigüedad y la mala calidad de los ladrillos, lo que ellos llaman los mampuestos, y sumado a esto que la calidad de las mezclas
era absolutamente deficiente. Hay una frase que a mí me quedó muy grabada de la primer pericia que dice que el muro funcionaba como un conjunto de ladrillos apilados. Esto es terrible porque después de eso no sé qué mucho más falta para darse cuenta de que esto era evitable y de que esto fue previsible. Y en esto de la previsibilidad se juega muchas veces la responsabilidad, y frente a una pregunta de estas características en la pericia última, los peritos concluyen que en función de las características constructivas del muro, como la ausencia de refuerzos verticales y horizontales, y considerando las condiciones climáticas propias de la ciudad de Bahía Blanca, resultaba técnicamente previsible que el muro presentara una vulnerabilidad frente a acciones externas y extremas. Esto es de la pericia última, creo que es concluyente, creo que es muy fuerte. Después se agrega que hay factores adicionales como la falta de vinculación, es decir, la falta de amarre o de soporte entre la pared y el techo, para que se entienda. Dice que la falta de vinculación efectiva y adecuada con la cubierta o las deficiencias de adherencia del mortero, las mezclas, si bien no eran evidentes a simple vista, contribuyeron a incrementar la vulnerabilidad estructural. Esto puede no ser evidente para una persona común y corriente, pero un experto en construcciones, y entiendo que Ascolani, corríjanme, en la Universidad Tecnológica es titular de una cátedra que se llama Hormigón y Estructura. Entonces, creo yo que no entra cualquiera a dar una cátedra de hormigón y estructura, entonces eso es incompatible con no haber advertido esto. Por otro lado, se introduce un tema novedoso acá, desde lo técnico, en esta última pericia, que es que la tribuna o las gradas, donde la gente estaba sentada, la gente que falleció y muchos de los que están lesionados, no tenía una estructura aparte, sino que estaba incrustada, amurada y sostenida por la pared que se derrumbó. Es una grada donde uno podría pensar que cuando esto estuvo lleno, y yo he estado en varias oportunidades con ese lugar lleno de gente, podríamos hablar que ahí podían caber entre 500 a 1000 personas o a 700, la verdad que no lo sé. Mucha gente durante muchos años generando vibraciones, generando fuerzas que fueron eventualmente o podrían haber debilitado la pared. Y esto quedó demostrado en esta última pericia. Y hay una cuestión más que es novedosa, que es que en principio uno de los peritos, el perito de parte, advierte que lo que parecerían columnas en Bahiense del Norte podrían no ser tales. Podrían ser, ¿cómo decirlo? Podrían ser como una figura en términos de decoración o de visual. Como si estuviese revocado, digamos, o superficialmente. Acá el tema es que las columnas en general, explica desde lo técnico, están ocupando el total del interior de una pared. Esto acá no ocurriría. Ajá. Al contrario de eso, están como salidas de la línea de edificación o de la pared, unos 7 u 8 centímetros, y esto daría para pensar si realmente, aún lo que parece que tiene alguna estructura, si verdaderamente la tiene o no. Ajá. Yo no soy ingeniero. Hasta acá obviamente hablabas de el muro que se derrumbó. ¿Revisaron algunos otros muros existentes hoy en los gimnasios de Bahiense del Norte? El fiscal, creo que bastante lúcido en este punto, en una de las preguntas que le hace a la Junta de Ingenieros, los consulta si puede llegar a advertirse alguna otra pared o muro
con algún cierto grado de peligro, y los ingenieros determinaron, esto es novedoso, en la primer pericia esto no estaba, que al menos hay otras 2 paredes, otros 2 muros, que tienen las mismas deficiencias estructurales, los mismos faltantes que tenía la pared derrumbada. Creo que esto es inquietante. Son paredes, para que se entienda de lo que hablamos, la pared derrumbada tenía 12 metros de alto por 35 de ancho y cae desde el metro 5 o 7, desde el metro 7 para arriba es la parte que cae. Hay otras 2 paredes que tienen estas similitudes, que los ingenieros además concluyen que habiendo, o eventualmente habiendo sido construidas en la misma época y con el mismo conjunto edilicio, a la vista gozan de las mismas deficiencias estructurales. Una de las cuales la diferencia es que está revocada, la otra no. ¿Esto sería del mismo gimnasio? ¿Sería? ¿O la una misma sí, cancha? una sí y la otra no. La otra es en otra área. Ajá. ¿Y eso ya había habido previamente a esta pericia una instancia en la cual el fiscal o había sugerido o había ordenado, no sé en qué términos, que el club no siga funcionando? El fiscal, sobre fines de febrero, principios de marzo de este año, habiendo tomado nuevo conocimiento de que el club seguía sin habilitación, ordenó la clausura. Esta orden de clausura, este pedido de clausura, para ser correcto, este pedido de clausura le es remitido a la Justicia de Garantías. En la Justicia de Garantías termina fallando de forma subrogante la doctora Olivera. La doctora Olivera considera que como no se pedía una medida de prueba nueva y el tiempo transcurrido y alguna otra consideración que absolutamente no comparto, que no era resorte de la Justicia de Garantías resolver esto. Bastante llamativo, digo porque es la justicia. Deriva esto al Tribunal de Faltas Municipal. Ajá. Viene la inundación trágica de Bahía el día 7. La ciudad se convirtió en un caos que no voy a explicarle a nadie de qué se trató. Y pasadas unas semanas, este expediente es retomado en el Tribunal de Faltas, que ordena que se constituya en el lugar un inspector. Cuando llega el inspector y empieza a labrar el acta, es atendido por el presidente de Bahiense del Norte, por Leandro Ginóbili, quien exhibe una especie, lo digo así porque realmente es bastante llamativo, no sé cómo catalogarlo, aunque en el acta figura lo que voy a decir: permiso provisorio precario de funcionamiento por 60 días. ¿Que otorga la municipalidad? Que le otorga la propia municipalidad un día antes, el 20 de marzo. Lo que no solo es llamativo, voy a agregar, es vergonzoso. ¿Eso es posterior al planteo que hizo Aguilar? Por supuesto, por supuesto. Por esto es vergonzoso. Porque si el municipio tenía la convicción administrativa de que tenía que otorgar un permiso, yo me pregunto, ¿por qué no lo hizo antes? Porque Bahiense del Norte viene funcionando en la más absoluta clandestinidad en términos de que no tenía habilitación municipal desde hace 40 años, claro, a 8 cuadras del municipio. Y esto no le corresponde a gestiones anteriores. Este permiso sui generis, llamémosle permiso de amigo, no sé cómo llamarlo, la verdad que no sé qué título ponerle. En el derecho administrativo que uno estudió en la facultad, existe el permiso de uso precario. Para que usted tome una idea de lo que hablamos, esos escaparates de venta de diario, que hoy se ven un poquito menos, en general eran permisos de uso precario del espacio público, ¿no es cierto? Eso está normado, eso está establecido. Este tipo de cuestiones no deberían ser así, y menos después que un fiscal pide la clausura. Entonces yo me pregunto, ¿qué hizo el municipio ahí?
¿Y eso quién lo firma? Tendríamos que ver quién lo firmó eso, porque en el acta consta un número de expediente, pero no dice mucho más que lo que te estoy comentando. Imagínate lo mal que cae esto para los que buscamos justicia, porque la justicia es una condición necesaria en una república, donde se supone que, al menos en la teoría, somos todos iguales en términos de derecho y en términos de acceso y de comparecer a la justicia. Entonces esto es francamente inconcebible. En algún escrito que presentamos en la causa lo expuse así. Este es un traje a medida que le dieron a esta gente. Están escuchando a Sebastián Massa, estamos hablando de la situación de Bahiense del Norte y de la causa judicial. Sebastián, respecto del que le hayan otorgado este permiso precario de funcionamiento, ¿cómo es la decisión de dárselo? ¿Tienen que hacer alguna pericia en el lugar para ver si está habilitado o no? No la conozco, le digo la verdad, no la conozco, no conozco los fundamentos. A ver, vayamos un poquito más atrás. Cualquier acto administrativo en una república tiene que estar motivado. La motivación es la sustanciación, es el argumento, es el porqué, es la ratio, es decir, es la razonabilidad. Los actos administrativos tienen que ser motivados. No puede ser que porque lo dice la municipalidad, la provincia, el presidente o el funcionario que usted quiera, eso sea un acto administrativo. La motivación del acto es fundamental para no vivir en la arbitrariedad. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, aunque a veces no lo parezca. Vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, a mí que me expliquen con la gravedad de lo que pasó, quién firmó eso, por qué, y por qué. Y por qué cuando se pidió la clausura. No es normal eso. Eso supone que tiene un plazo de 60 días y dijiste la fecha que fue... Así decía el acta que labra el inspector, que era por 60 días. Como son días administrativos, son días corridos. Entiendo yo que esto habría o hubiera vencido el 20 de mayo aproximadamente. Estos últimos meses finalmente se concretó una presentación de Ascolani, que acá es el único imputado. Ustedes sostienen que no es el único responsable. ¿Qué se puede comentar de lo que haya presentado, de su situación hoy en la causa? A ver, de la causa surgen algunas otras cosas que no tienen que ver con la pericia, como por ejemplo que Ascolani estaba lejos de ser una persona externa al club, un profesional independiente que brindó un servicio. Esto no es así. Ha quedado acreditado en la causa que Ascolani participó en 2 o 3 comisiones directivas de forma consecutiva. Y en ese periodo temporal, en medio de ese periodo de tiempo, es cuando realiza esta presentación por y para el club, que nunca continúan, porque en el municipio le habían pedido otra serie de cosas, los notifican que tienen que cumplir en un tiempo determinado y el club dejó virtualmente el tema tirado, abandonado, como quien abandona un trámite. A la vez el municipio no hizo nada con eso. Ascolani también falta a la verdad cuando dice que era la primera vez que se vinculaba con el club en términos de su actividad. Hay otros expedientes administrativos ya desde 1995, 30 años, donde Ascolani en aquel momento como maestro mayor de obra ya firmaba expedientes por el club. Por caso el expediente de demolición de lo que es la cochera. Y hay un detalle ahí. Ese es un expediente de demolición. Demolición. La demolición implica destruir, romper, quitar, en un sector aledaño. ¿Eso sería la cochera que da sobre Estomba? Sí, señor. Cuando adquiere el club ese inmueble, lo hacen demoler para generar una cochera, entiendo. Entonces Ascolani ya intervino desde ahí. Intervino también en otras cosas en el 2014, es decir que Ascolani no es un desprevenido que en 2016 le hacen firmar esto y hoy tiene un problema. No es así.
Todo el mundo sabe además que en términos deportivos Ascolani participó toda su vida de Bahiense del Norte, siendo compañero de quien es presidente hoy de Bahiense del Norte. Bueno, me parece que eso no es menor. Ascolani no tiene que estar solo acá. Ascolani no es el único responsable de esto. Y creo que de a poco esto va quedando un poco más claro. En el hecho de que sea alguien del club, de la comisión, quien lleva adelante ese trámite, más allá de lo ético que puede ser evidente, ¿legalmente implica algún tipo de irregularidad o de delito? A nuestro criterio, quien inicia los trámites, a quien se le notifica que debe traer tal o cual cosa y cumplir con tal o cual requisito, y no lo hace, y si además esa persona continúa en el cargo, pero por supuesto que a criterio nuestro tiene responsabilidad, porque no es una persona que hereda una situación existente en la que nunca intervino, eso sería diferente. Nosotros acá no estamos buscando que cualquiera responda por cualquier cosa, pero hay criterios que son de lógica pura. Yo le pregunto a usted, si usted va a revisar su auto en estas revisiones obligatorias y le dicen, su auto no puede circular, y le dan un plazo para que usted lo arregle. Usted no lo arregla, no solo no lo arregla, sino que sale a viajar y en un día con el clima extremo, en una velocidad determinada, usted acelera y va mucho más rápido y causa una desgracia. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la no previsibilidad? Si a usted hay semáforos legales que le están diciendo todo el tiempo, usted no está habilitado y tiene que cumplir con esto, y usted no cumple. Cuando usted dice, me refiero hay un dicho que en la causa es tremendo, le preguntan si se conoce cuál era el estado del clima y si había una alerta. Sí, había una alerta naranja y la conocíamos hacía 2 horas. ¿Y por qué nos suspendieron? Porque no era alerta roja. Cuando hoy, con alerta amarilla, se paralizan muchas cosas y con alerta naranja se han suspendido las clases. Gracias al sentido común que usaron después, que los muertos, desgraciadamente, los pusimos nosotros, el municipio se dio cuenta que tiene que actuar en términos de alerta, no como una agencia de publicidad, sino como el Estado. Yo les pregunto, ¿cuántas víctimas hubieran habido en la inundación si no se hubiesen suspendido las clases el día anterior? Sí, muchísimas más. Entonces, el 16 de diciembre también está este otro tema. ¿Por qué no se actuó con diligencia? La pared se iba a caer igual. Y esto ya está escrito. Es decir, esa deficiencia estructural iba a hacer que ese muro se cayera antes o después. Pero el tema del clima, conocido por el municipio, que no lo puede desconocer porque es el propio Estado, y conocido por quien organizaba el evento, todas estas cosas incrementaron el riesgo a niveles exponenciales. Y por eso, desgraciadamente, estoy acá. Y te lo agradecemos, Sebastián, porque sabemos también el esfuerzo que significa atender a cada medio y contar lo que está pasando en esa causa. Si hay algún otro elemento que consideres necesario subrayar en esta instancia, bueno, podés hacerlo y si no, nos veremos en algún tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mauro. Sebastián Massa estuvo en FM de la Calle.